Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el estudio que hemos estado impartiendo acerca de la carta a los Gálatas, ¿verdad? Y vamos a continuar en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la promesa inmutable y el propósito de la ley. Vamos a hablar un poco de esto aquí. Vamos a estudiar. Recordemos que estábamos hablando del pacto de Dios con Abraham. El que hizo con Abraham le dijo que en ti serán benditas todas las naciones, y que hoy en día pues estamos en la gracia, no estamos en la ley, ¿verdad? Y la gracia mediante la fe. Y comienza diciendo aquí Pablo en el 3:15, que quiero que usted me acompañe. Dice de esta manera: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí vemos cómo dice el escritor aquí que, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie invalida ni le añade. El Señor hizo un pacto con Abraham. Entonces, ese pacto sigue ahí vigente. Entonces, dice, usted puede ver a Hebreos 9:17, al defender su evangelio, Pablo describe el carácter del pacto con Abraham, demostrando que la promesa se cumple en Cristo. Usted puede ver a Génesis 12:3, Génesis 13:15, Hechos 3:25. No en la ley, nadie invalida un pacto humano. Verso 15. Cuando más cierto será esto en el caso de un pacto divino. Verso 17. La base del pacto con Abraham era que la fe, mi querido. Esa era la base del pacto, era la fe. Y la ley que vino 430 años después no podía desechar este acuerdo anterior. Porque recordemos que el pacto con Abraham fue primero que la misma ley. La ley fue dada a Moisés, pero el pacto fue con Abraham. Dice el verso 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Usted puede ver a Génesis 12:3, Génesis 3:15, Hechos 3:25. Entonces dice el 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Usted puede ver a Éxodo 12:40, Romanos 4:13, Gálatas 3:29. Dice el verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Usted puede ver a Romanos 4:14, Romanos 8:17. Dice el verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, realmente, usted puede ver a Hechos 7, a Romanos 7 al 12, 1 Timoteo 1, 9 y 10. La ley, señores, era temporal, mi querido. La ley era temporal. Fue añadida después de la promesa dada a Abraham. Y eso es muy importante que lo entendamos. La ley fue temporal y fue añadida después de la promesa dada a Abraham, y continuó como sistema hasta que vino Cristo, el Mesías prometido. Entonces, un mediador, o sea, un intermediario, un reconciliador, Hechos 7:53, Deuteronomio 5:5,
se refiere a Moisés trayendo la ley al pueblo asistido por ángeles. En sus otra ocurrencia, habla de que Jesús efectúa la salvación mediante su muerte vicaria. 1 Timoteo 2, 5, como también podemos seguir mirando, garantizando los términos del nuevo pacto. Hebreos 8, 6, Hebreos 9, 15, Hebreos 12, 24. Dice el verso 20 de aquí, del 3, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ya que Dios es un solo, el pacto de Dios con Israel, o sea, la ley, fue por medio de un mediador, Moisés. Yo repito, ya que Dios es un solo, el pacto de Dios con Israel, o sea, la ley, fue por medio de un mediador, y fue Moisés. El mediador fue Moisés. Usted puede ver a Juan 1:17. Pero el pacto de Dios con Abraham, o sea, la gracia, fue por medio de Dios, por medio de Jesucristo solo. Génesis 15, 12, 18. Por medio de Dios, Génesis 15, 12 y 18. Entonces dice el 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Pero como la ley no vivifica, o sea, no da vida, ¿verdad? La ley es contraria a la promesa de Dios. Sería la pregunta. Usted puede ver a Gálatas 2, 17, 21. Dice el 22. Mas las escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La escritura declaran que todo ser humano es pecador. Usted puede ver a Romanos 3:23, Romanos 11:32. Dice el 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, dice el 24, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mi querido, un ayo era una persona que tenía un niño bajo su cuidado hasta que llegara a ser joven. O sea, tenía que cuidarlo, un tutor, ¿verdad? Al describir la ley como ayo, Pablo enfatiza su función provisional y preparatoria. Usted puede ver a Gálatas 3:25. Entonces, dice el verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya llegó la fe en Cristo, ya no estamos bajo la ley. Es lo que quiere dejar dicho claramente. Es decir, ya no estamos bajo la ley. Usted puede ver a Romanos 6:14, Romanos 7:6, 1 Corintios 9:20. Y aquí, mis queridos, mi querida, Pablo muestra la nueva situación de aquellos que están en Cristo, comparando lo que somos después de la venida de la fe, verso 25, con lo que éramos antes, verso 23. Recordemos, bajo la ley estamos en un estado de sujeción e inmadurez, pero bajo el Evangelio nuestra condición es de hijos, verso 26, heredero, verso 29. Realmente, aquí podemos ver cómo Pablo explica el verdadero propósito de la ley con una cuádruple acepción. Y yo quiero que entendamos esto aquí, mire. Mire cómo Pablo lo explica, el verdadero propósito de la ley. Primero, la intención de la ley, ¿cuál era? Era revelar el pecado, no asegurar justificación. La ley simplemente revelaba el pecado, sacaba el pecado a flote. ¿Verdad? Si usted cometía algo, la ley estaba escrita, entonces la ley, mira, tú cometiste esta falta. Romanos 4:15, Romanos 5:20. Fue una medida temporal introducida para convencer a la gente de su necesidad de justificación y de su incapacidad para salvarse a sí mismo y de esa manera dirigirlo a Cristo. Ese es un punto. La ley, segundo, era inferior a la promesa, anterior a la promesa, y fue ordenada, la ley es interior a la promesa y fue ordenada por medio de ángeles y de Moisés. Usted puede ver a Deuteronomio 33:2, Salmo 68:17, Hechos 7:53, Hebreos 2:2, en contraste con la promesa que vino directamente de Dios a Abraham. Aquella fue por medio de ángeles, esta es directa de Dios a Abraham. Tercero, la ley no es contraria, la ley no es contraria a la promesa. En lugar de ello, son complementarias. La ley demanda justicia, pero era incapaz de proveerla.
Oye, su función fue preparar el camino del evangelio, al hacer a la gente consciente de su pecado y de su necesidad de salvación. Y cuarto, ¿verdad? Le dije que era cuarto paso, la ley nos dirige a Cristo. No encerró en el verso, usted puede ver el verso 22, y nos disciplinó la ley. Nos dirigió a Cristo. Era un ayo. Entonces, verso 23, 24, hasta que la fe en Cristo nos condujo a la libertad, ¿verdad? De hijos crecidos que han recibido la herencia que les corresponde. Sinceramente, la ley como sistema ya tuvo su momento. Para los judíos estamos en la gracia, pero dimos 4 puntos que es muy importante que usted lo examine, ¿verdad? La intención de la ley era revelar el pecado, dijimos. La ley es interior a la promesa y fue ordenada por medio de ángeles y de Moisés, ¿verdad? La ley no es contraria a la promesa, en lugar de ella son complementarias, ¿verdad? La ley demanda justicia y la ley nos dirigió a Cristo. Entonces realmente la ley tuvo su momento para el pueblo judío. Hoy en día estamos bajo la gracia. Por eso todo lo que aplique, todo lo que se hacía bajo la ley en aquel momento, hoy en día en la gracia es diferente. Hoy es por fe. Hoy no es por lo que hagamos. Cristo hizo todo por nosotros. Lo que le queda a usted y a mí es cumplir con el Señor, obedecer su palabra. Vamos a dejarlo ahí en el verso 25, vamos a entrar al 26 y después vamos a venir con hijos y herederos. Gracias por su sintonía. Ahí usted tiene a Gálatas 3 del 10 en adelante, del 15 en adelante. Usted puede leerlo. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.